9. Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Ok, bienvenidos de nuevo a su canal Didaskea News. El día de hoy vamos a ver un tema, como siempre, el clasismo y racismo dentro del cristianismo. Para esto está con nosotros Rudolf, que nos acompaña el día de hoy, y vamos a hablar de este tema tan intrigante para el día de hoy. Bienvenidos. Adelante, Rudolf, ¿nos quieres comentar algo acerca de este tema? Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Vamos a iniciar de lleno con este tema, que es la pregunta que nos planteamos: racismo y clasismo en el cristianismo. Sin duda un tema polémico, ya que no está abordado dentro de lo que es el cristianismo evangélico, al cual nosotros profesamos. Nosotros tenemos una fe en el Señor Jesucristo y profesamos la fe cristiana, pero no la fe cristiana popular, sino el cristianismo protestante o cristianismo evangélico, que tiene diversas ramas, desde las ramas de las iglesias históricas hasta lo que es el movimiento neopentecostés, pasando por los movimientos de restauración de los últimos tiempos que buscan reavivar lo que es la presencia del Espíritu Santo en las congregaciones. Entonces, dado el momento que estamos viviendo histórico de la pandemia y que estamos viendo momentos en los cuales las iglesias están cerradas, actualmente pues nos vamos a enfocar a los temas meramente espirituales de la palabra de Dios, y uno de ellos es este que nos hemos estado planteando en los últimos días: ¿existirá el racismo y el clasismo dentro del cristianismo evangélico? Y para poder responder esto, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, porque si la Biblia no nos dijera lo que voy a leer, entonces diríamos que no lo hay. Pero la Biblia lo dice, entonces si lo dice, quiere decir que sí hay racismo y hay clasismo dentro del cristianismo. Pero tendríamos que definir primero qué es una cosa y qué es otra. Pues lo que es racismo es la ideología en la cual las personas que pertenecen a cierta raza con ciertos rasgos físicos, cierto color de piel, ellos buscan la supremacía, la superioridad de su raza. Ese sería el racismo. Mientras que el clasismo sería por razones ya meramente económicas, razones de clase social, que las clases sociales pues desde hace mucho tiempo están divididos, ha cambiado mucho la sociedad, pasó de el feudalismo al capitalismo, entonces vinieron también derivadas las clases sociales, la clase alta, la clase media, la clase baja. Entonces todavía tienen subdivisiones dentro de estas mismas clases. Entonces, pues eso sería la diferencia entre ambas cosas, entre lo que es el clasismo y lo que es el racismo. Por el clasismo por factores ya físicos y lo que es el clasismo por factores económicos. Entonces esa sería lo que, como lo podemos dividir. Entonces voy a leer una parte de la Biblia. ¿Qué te parece, Ricardo, si entramos en materia de lleno a esta parte de la palabra de Dios? Sí, claro. Lo hemos estado discutiendo en los últimos días, porque precisamente eso es lo que nosotros hacemos, debatimos conforme a la palabra de Dios. Yo creo que sería bueno que invitáramos a los pastores a que también se unieran a un sano debate con la palabra, porque dice Judas 3: os exhorto, hermanos, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, para que no llegue el testigo de Jehová a tocar nuestra puerta y nos espantemos. La iglesia debe saber responder, la iglesia debe tener argumentos, sobre todo porque tenemos la palabra de Dios. Antes de leer Santiago capítulo número 2, le voy a dar la palabra a Ricardo, porque tengo que comentarnos respecto a este tema, el por qué decidimos hacer este tema. Sí, a los que nos están viendo por primera vez, les hago la invitación a que nuestro canal sea suscitado por un debate real, algo que estamos viviendo día a día. En los Estados Unidos y en nuestro país han sucedido golpes, han sucedido guerras, ha sucedido que ha habido movimientos en los cuales la humanidad, los seres humanos, hemos sido víctimas del desprecio. Y yo comentaba con Rudolf en estos días que teníamos que hacer conciencia en la fe cristiana, a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, que si nos hiciéramos la pregunta, ¿realmente tendríamos racismo dentro de nuestras iglesias? Hemos sido víctimas del clasismo dentro de la iglesia, y estos sucesos que han sacudido a todo el mundo, que ya es una epidemia que en todos los países se está llevando a cabo, es que el mundo no está peor, el mundo sigue igual, solamente que los medios que tenemos lo han hecho más vívido, lo han demostrado
lo hemos estado viviendo. Rudolf, ¿algo que nos quieras decir acerca de la palabra para entrar en contexto histórico? Sí, así es. Bueno, después de estos abusos policíacos que hemos visto alrededor del mundo, en Europa, aquí en el continente americano, en Estados Unidos, con la muerte de este hombre llamado de color, George Floyd, de manos de un policía, entonces nos damos cuenta que fue un asesinato meramente racial. Aquí en nuestro país tuvimos en Jalisco, en Guadalajara particularmente, el abuso de policías a un hombre que era de un estrato social muy bajo. Entonces nos damos cuenta que en los Estados Unidos, en España, en Francia ha habido abusos raciales. Aquí en nuestro país ha habido abusos de clase. Entonces eso es lo que está sucediendo, racismo y clasismo. Pero ¿cómo ha afectado esto? ¿O dónde se ha visto esto en la iglesia, el racismo y clasismo? La Biblia dice, capítulo 2, dice lo siguiente: si no dijera esto la Biblia, descartamos el tema y nos vamos, pero la Biblia dice esto: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin seleccionar las personas. Es muy conocido que el cristianismo evangélico es muy selectivo, y me da dolor decirlo, pero lo tengo que expresar ya que nosotros conocemos las entrañas del cristianismo evangélico, conocemos las entrañas del ministerio. Entonces dice la palabra en el versículo 2, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. Parece algo muy raro, pero esa es una práctica cotidiana. Yo he conocido hermanos cristianos a los cuales amo con todo el corazón, pero me han llegado a decir, bueno, yo quiero servirle a Dios, pero en una zona pudiente, en una zona donde se vea que hay cierto nivel socioeconómico. Incluso en una ocasión yo conocí a un hermano que invitaba a pastores para que pudieran ellos formar parte de sus filas porque les llegaban grandes donaciones de otros países. Entonces, la Biblia nos dice, mis hermanos, dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si no dijera esto la palabra de Dios, nos ahorramos el tema y no hablamos de racismo ni de clasismo. Una de las cosas que ha generado la justificación de lo que es el racismo dentro de no solamente el mundo en secular, sino hablando del cristianismo, es que parece que cuando Noé maldice a uno de sus hijos por la maldad que cometió contra él, ya que vio la desnudez de su padre contra su hijo Cam, entonces él maldice a la descendencia de Cam. Entonces se ha aceptado, teólogos, estudiosos de la Biblia, han aceptado que Cam es el padre de la raza negra. Por lo tanto, como Dios, y no solamente su padre Noé lo maldijo, sino que ellos toman que es una maldición de Dios, entonces por eso ellos han justificado la esclavitud a través de los siglos, han justificado que África haya sido saqueada, hace siglos haya sido saqueada toda su riqueza humana, 20 millones de esclavos fueron vendidos en poco tiempo. Entonces dicen, es que la Biblia habla acerca de eso. Y hay grupos religiosos, por ejemplo como los mormones, ya han matizado los últimos años su postura respecto a los negros. Pero bueno, nosotros decimos la raza negra, la gente de color, los afrodescendientes, etcétera, pero es para referirse precisamente a ellos. Entonces, han justificado masacres, han justificado lo que son invasiones a su territorio y saqueos, todo porque pueden justificar ellos con la Biblia. Entonces, los mormones es un grupo que ha sido racista, pero que en los últimos años, negando las enseñanzas de Brigham Young, uno de sus líderes mundiales, y de Joseph Smith, que también fue un hombre meramente racista, entonces han negado sus enseñanzas. En los últimos años han estado aceptando ya y matizando su postura hacia lo que es la gente de color, como se le llama popularmente. Entonces, no solamente ellos, mormonismo, vamos a hablar de cristianismo evangélico, racismo, clasismo. Entonces, antes de seguir adelante, pues vamos a dar la palabra aquí a nuestro hermano Ricardo. Muchas gracias, Rudolf. Para ti que me estás viendo, bueno, entonces podríamos definir que clasismo es un estrato socioeconómico, dinero, podríamos decirlo, clase social a través del dinero, el que más tiene, el que menos tiene. Y racismo sería en cuanto a
tipo de piel, tipo de ojos, alto, bajito, en cuanto a su etnia, podríamos así definirlo. Para ir a lo que dice la Escritura, también Jesús, cuando él estaba predicando, le traían a los niños y a él le decían los apóstoles, no los lleven, y lo impedían a los niños ir a Jesús. Pero Jesús decía, no, déjenlos entrar, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Aquí nos habla Jesús que él era una persona que no practicaba hacer acepción de personas, porque era niño, porque era joven, porque era muy adulto, porque era grande, porque no podía, no quería, sino que Jesús hacía todo generalmente. Si vamos a Juan 3:16, pues él dio la vida no por alguien rico, no por alguien pobre, por algo bajito, por todos. Él dio la vida por todos nosotros, sin importar nuestro estado económico, nuestra raza. Dios murió por ti, por amor a nosotros. Así es. Cuando el Señor Jesucristo elige a sus 12 apóstoles, los elige de diversos estratos sociales. Tenemos por ahí a Andrés y su hermano Pedro, que eran pescadores. Y vemos que estaban Juan y Jacobo, que tenían hasta influencias en el gobierno y tenían influencias con el sumo sacerdote, eran conocidos entonces de diversos estratos sociales y de diversas profesiones y oficios. Eligió el Señor Jesucristo para el ministerio, y Él poniéndonos el ejemplo de no hacer acepción de personas. Pero cuando llegamos a los tiempos de la restauración de la iglesia, cuando llegamos a los tiempos cuando la iglesia católica empieza a perder poder, en aquellos años de 1490 aproximadamente, cuando en Ginebra, Suiza, se levanta un Juan Calvino. Y esto no le va a gustar a nuestros hermanos presbiterianos, pero si buscamos en la historia esto lo vamos a encontrar. Juan Calvino, con su obra Restitutio de Christianismi, o Restauración o Restitución del Cristianismo, él sienta las bases para una restauración allá en Ginebra, Suiza. Pero cuando él sienta las bases para esa restauración del cristianismo, lo hace de una manera muy clasista y lo hace de una manera muy racista. ¿Por qué? Porque a partir de lo que impone Juan Calvino allá en Suiza, pues vino una intolerancia terrible, una intolerancia tremenda, y que trajo más perjuicio que beneficio. Acotó el poder de la Iglesia Católica, es cierto. Ya la gente estaba harta del absolutismo. Fue un absolutismo porque abarcaba los tres poderes. Los tres poderes terrenales los abarcaba la Iglesia Católica, y lo cual el pueblo estaba fastidiado, estaba harto. Es hasta cuando llega en 1517 Martín Lutero, ese monje agustino, y empieza también una restauración de la iglesia. Pero entonces aquí tenemos dos vertientes: por un lado la vertiente calvinista y por otro lado la vertiente luterana. La vertiente calvinista se enfocó no solamente hacia lo religioso, sino hacia lo político y lo económico. Pero tenemos después al luteranismo. El luteranismo se enfocó a lo doctrinario, se enfocó al conocimiento, se enfocó al conocimiento de la palabra de Dios, que fue su principal ocupación y preocupación. Pero ambos grupos, ambos cismas dentro del cristianismo protestante, ambos eran racistas. Excluían a judíos, excluían personas de otro color. Y algo muy severo que pasó los siglos siguientes, incluso muchos filósofos muy conocidos coincidieron, porque lo que es la filosofía, lo que es el conocimiento, prácticamente viene de Europa. La filosofía que nosotros conocemos es eurocéntrica, y en Europa consideraban que los que vivían en el sur, esto es, ellos en el mapa aparecen arriba, el norte, y los que eran del sur eran seres despreciables, seres sin alma, prácticamente animales. Y por eso es que cuando llega la conquista de América, cuando llega 1492, llega Cristóbal Colón a reclamar tierras que ya tenían dueño, la reclama para Alejandro VI, el Papa en turno en aquellos tiempos en Europa. Entonces viene un arrasamiento, viene unas persecuciones en la conquista. Y pues ahora sí que el clímax de todo esto fue en 1521 con la caída de México de Tenochtitlan. Entonces allí vemos que también hubo un racismo muy marcado. Aquí en México venimos saliendo de unas épocas terribles respecto al racismo. Y digo venimos saliendo porque a partir del año 2018, el año 2018 en diciembre, allí se reúnen etnias en el Zócalo de la Ciudad de México, se reúnen muchos grupos y empieza un proceso
un proceso en el cual se busca la dignificación, se busca la justicia para los llamados pueblos originarios, porque anteriormente se llamó indígenas, pero porque Cristóbal Colón creyó que llegaba a la India, Sí. y de ahí erróneamente se le aplica el término indígena, pero pasó el tiempo, después de la conquista, después de la caída del Imperio Mexica, pasa el tiempo, entonces se clasificó como indios, se clasificó como pueblos indígenas. Aborígenes no, se llegó a utilizar el término, pero aborigen son los que son nativos, las personas nativas de Oceanía, particularmente de Australia. Entonces se dio muchos títulos, ¿por qué? Por color de piel, por complexión física. Entonces, a partir de esa fecha, es una fecha muy simbólica porque los pueblos originarios están luchando nuevamente por sus derechos, por la dignificación de su cultura y por su herencia histórica, y vemos que actualmente hay proyectos en la nación que buscan el que esos pueblos salgan del atraso en los que fueron sometidos durante mucho tiempo, meramente movimientos racistas y clasistas, y que si no existiera esta parte de la palabra de Dios de Santiago, no hablaremos de clasismo y no hablaríamos además de racismo en la iglesia. Pero todavía nos falta unos momentos para que veamos algo muy interesante. Yo quiero dar la palabra al señor Ricardo que quiere decirnos algo. Claro que sí, gracias. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es muy interesante que aquí en México el presidente Andrés Manuel López Obrador está ayudando a que valoremos nuestras raíces con los pueblos originarios, le está dando valor. Pero a ti que me estás viendo, a ti que me estás viendo el programa, que estás yendo a la iglesia, porque es nuestro objetivo transformar, proponer. ¿Has sido víctima del clasismo en la iglesia? ¿Has sido víctima del racismo en la iglesia? O la otra pregunta, tal vez lo hemos practicado, no nos queremos juntar con el de hasta atrás, o le hacemos el feo al que va en forma humilde a la iglesia. Yo creo que es un momento de cambiar. Está cambiando muchas cosas en nuestro país, en el mundo, y es momento de que cambien las iglesias. Tenemos que ser abiertos y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dice que Él no hacía acepción de personas, y Pedro dijo que realmente había entendido que Dios no hace acepción de personas. Así es. Yo quiero comentarte algo que es una información, la verdad, que está en la red, está en libros de historia, podemos buscar información al respecto, pero quiero hablarte de algo que no es del dominio público, y es la existencia de lo que han sido llamados los WASP, W-A-S-P. Lo dejamos en la descripción. Claro que sí, lo dejamos en la descripción. WASP se traduce como blanco anglosajón protestante. Entonces se llama también la supremacía WASP. Puedes buscarlo, te vamos a dejar los links. Búscalo, infórmate qué es la supremacía WASP. Y por ejemplo, ellos llegaron a los Estados Unidos cuando fue la colonización de ese país, de esa nación. Cuando llegan las 13 colonias, ellos llegaron de Europa del Norte, llegan de Irlanda, llegan de la Gran Bretaña, llegan de Holanda, llegan de diversos países, pero en sí llevaban ellos ya lo que era la idea racial, racista, conquistadora. Entonces, cuando ellos se convierten en una nación en los Estados Unidos, pues nos damos cuenta que llegaron, tiempo después, llegaron a una guerra civil entre los del norte y los del sur, unos a favor de la esclavitud, otros a favor de la no esclavitud, de la emancipación. Entonces, cuando ellos libran la guerra civil, bueno, ganan los que tenían la idea de abolir la esclavitud, son los que ganan. Entonces, cuando esto se suscita, bueno, pues dentro de lo que es la sangre de esta nación, de los Estados Unidos, está lo que es la idea racial, la idea de las razas. Entonces, cuando hablamos nosotros de racismo dentro de la iglesia, debemos reconocer que muchas de las congregaciones en nuestro país, en México y en América Latina, están muy influenciadas por los Estados Unidos. Los primeros canales de televisión cristiana surgieron en Estados Unidos. Los primeros predicadores, telepredicadores surgieron en Estados Unidos. Entonces, cuando llegaban los predicadores de los Estados Unidos, parecía que había llegado el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que tengamos cuidado de los falsos cristos y los falsos maestros. Pero nos damos cuenta que en vez de beneficiar, bueno, esto perjudicó. ¿Por qué digo perjudicó? Porque ellos trabajan como en una pirámide y los que están arriba son los WASP.
los blancos anglosajones protestantes. Todavía funciona de esta manera. Con la llegada de Donald Trump a lo que es el gobierno de los Estados Unidos, llegan los WASP. Ya estaban allí, pero se fortalecen y están realizando actos raciales. Se dice que Estados Unidos vive realmente una guerra civil en estos días, pero que los medios y el país no quieren reconocer que se vive una guerra civil. ¿Y todo a qué se debió? Se debió a que se desencadenó por un acto racial. Ahora, la Escritura nos dice, para no extenderme tanto, porque este tema es muy interesante de los WASP, te invito a que te informes, te dejamos el link en la caja de comentarios. Entonces dice la Escritura en Gálatas 3:28, porque mira, mi hermano, no podemos seguir en el mismo camino. Pastor, no podemos seguir seleccionando a los que tienen dinero y los que no tienen. No podemos seguir seleccionando a los que tienen buena apariencia para que se presenten al frente del pueblo de Dios y a los que no la tienen. Es momento de aplicar la palabra de Dios. No podemos nosotros decir que estamos en una restauración de la iglesia si realmente no hay una restauración. Estamos infectados por el virus del clasismo y del racismo. Y la Escritura dice en Gálatas 3:28, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Señor no hace acepción de personas. Él no selecciona al que tiene dinero y al que no lo tiene. Él no selecciona al que ofrenda más y ofrenda menos. Él no hace eso y no lo hizo para salvarnos. Así que sí existe racismo, sí existe clasismo. La justificación del hijo de Noé, Cam, sería verdadera o sería viable si no hubiera llegado todavía el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ya murió y dio su vida por todos los seres humanos y dio su sangre en la cruz del Calvario por todos. No hizo acepción de personas, no la hagamos nosotros. Sí, es para nosotros. Esto es una manera de vivir, las cosas están cambiando, estamos en una nueva normalidad y lo que estamos acostumbrados a vivir ya se termina. Pastor que me estás viendo, discípulo que me estás viendo, ya se terminó la manera de que vivíamos las cosas en la iglesia. Tenemos que hacer la palabra del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por mi parte es todo. Yo les pido de favor que se suscriban, lo compartan. Sigan aquí en los links, vean en la caja, en las descripciones, vean por favor la información que tenemos y hacer la verdad, que la verdad nos hará libres. ¿Algo que nos quieras decir antes de despedirnos, Rodolfo? Lo más importante que hizo el pastor bautista Martin Luther King no fue el decir tuve un sueño, sino luchar por los derechos de los cristianos, y no solamente los cristianos, también los no cristianos que eran segregados racialmente. La segregación racial que también se ve en Sudáfrica con el llamado apartheid, que era política de esa nación. Y tengamos cuidado porque han surgido grupos llamados los Whitexicans, mexicanos de piel blanca, que ellos no están conformes con que en este país se busque la igualdad, no están conformes con que se busque el no racismo, no clasismo, no están conformes con eso. Así que tengamos mucho cuidado. Ellos también vienen, no sé si financiados, pero lo que sí es que vienen formados por los WASP. Investiguen de los WASP, van a ser unas verdades reveladoras. Por mi parte también es todo y ¿qué más podemos decirle a los hermanos? Nada, que suscríbanse y que Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos a todos en todas partes del mundo de habla hispana. Que Dios los bendiga. No racismo, no clasismo, sí cristianismo. Dios les bendiga. Como nuestro compromiso es con la verdad y con usted, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También quiero aprovechar para saludar a la familia López Villamil, que nos está viendo, a la familia Carreto, también a la Clínica de Salud Sport Evolution en Tecámac, y a todos los que se están suscribiendo a la página. Gracias por los comentarios, lo estamos viendo, y suscríbanse. Suscríbanse, no dejen de checar. Los links son muy interesantes y de verdad créanme que, como decimos aquí en coro, la verdad nos hará libres. Que Dios los bendiga y saludos a todos.